Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con un momentito de cortesía porque además, tal como está la isla de aparcamiento, los que vengáis de fuera pues un poquito complicado. Vamos a analizar, yo voy a hacer una pequeña introducción de los hechos más relevantes del año 2012 del IAT. Luego el director general, Miguel Ángel Luque, presentará los datos más concretos que algunos tenéis en la información. Y luego quedamos a vuestra disposición, como otros años, para aclarar cualquier aspecto que consideréis de interés. Yo creo que ya lo hemos hecho otros años, que el IAT a veces, aparte de los hechos propios, que comentaré ahora y que veremos luego en los datos tanto económicos como de las actuaciones realizadas, la importancia del IAT no es solo lo que representa por sí mismo, sino la influencia en el entorno. Yo creo que esto es un tema, aunque luego insistiremos algo en ello, es un tema importante. Es decir, a nosotros, más que ser una entidad con ánimo de lucro, que no lo somos, y cuyo objetivo, normalmente, defendiendo los intereses de los accionistas, es crecer tanto en facturación como en beneficios, nosotros consideramos que el IAT es una pieza importante para el cambio de modelo económico en Andalucía, desde la base de que la mayoría de nuestros proyectos, como veremos luego, no están realizados dentro de Andalucía, sino son la mayoría ya proyectos internacionales, y vamos en base a alianzas ayudando a pequeñas y medianas empresas y algunas grandes, con las que también les realizamos tareas de innovación, a proyectos en los que, si no existiera el IAT, les resultaría muy difícil conseguirlo. Con lo cual yo creo que eso es un elemento clave que está por encima de los detalles que voy a contar del propio IAT, y que es lo que justifica la existencia del mismo. En cuanto a los datos más relevantes del año, hemos tenido un pequeño incremento en la cifra de negocio respecto al 2011, luego se comentará, con un resultado positivo y con más de un 30% ya de datos o contratos provenientes del mercado internacional. Esto en la situación actual es importante. Es decir, que presentar hoy día una situación en que haya un pequeño crecimiento respecto al ejercicio anterior, tal como está la cosa, es importante, y sobre todo, como decía antes, porque nuestro objetivo fundamental no es el ganar nosotros más, sino que en el entorno se generen proyectos diferentes a los tradicionales. En cuanto a la estructura interna, se ha mantenido la estabilidad de la plantilla, que es otro factor importante. Y de esa estructura de plantilla, el 85% del personal tiene contratos fijos. Es decir, también es importante, en un momento que estamos viendo permanentemente que para ser competitivos solo hay que ahorrar en costos, realmente tener un equipo experto con capacidad de ganar proyectos internacionales es la clave de nuestra actividad. Creo que muchas veces en el mercado actual hay mercados que solo se compite por precio, que no es nuestro caso, y hay mercados en que la experiencia y capacidad de dar a los clientes internacionales o a las instituciones que generan proyectos la seguridad de que sabes hacer lo que dices es importante. También el tema de igualdad, pues prácticamente la mitad al día de hoy, el 46% del equipo directivo está formado por mujeres, y con un resultado muy positivo. Aquí tenemos 2 miembros del comité de dirección. Y no es que se plantee la igualdad como una imposición, es una realidad. Es decir, que hay un equipo en que la igualdad es una realidad sin ningún tipo de imposición externa, igual que el 75% de nuestra estructura son titulados superiores y cada vez con más doctores, con una edad media de menos de 40 años. Es decir, son factores que inciden en que el resultado económico no es el fin, sino un medio. No puedes estar perdiendo dinero y tener un modelo sostenible, pero lo estamos haciendo con lo que pensamos que es clave para el crecimiento futuro, teniendo implantado también, con un distintivo nacional de igualdad, unos planes de conciliación de desarrollo de igualdad que también son importantes. Es decir, que pensamos que, sin pretender dar lecciones a nadie de por dónde hay que ir, en la actividad nuestra lo estamos haciendo desde hace tiempo, y el ejercicio 2012 que ahora presentamos es un ejemplo más. Es decir, estamos haciendo una serie de actuaciones porque pensamos que son importantes, y la realidad nos está demostrando que ese es el camino para poder crecer en el futuro. En el ámbito andaluz y nacional,
hemos creado el Club de Innovación Selecta, es otro tema clave, luego se comentará algún detalle más. La idea de fondo también es bastante simple. La innovación es una realidad para el futuro que no es fácil de conseguir. Se ha pasado durante años a hablar que todo el mundo tiene que innovar, pero tampoco es fácil en la actividad normal de una empresa y sujeta al mercado cada vez más competitivo hacerla con recursos propios. Con lo cual la idea en muchos casos es que habiendo instituciones como el IAT con una experiencia demostrada, en base a marcos de colaboración en que todo el mundo resulte beneficiado, pues se les da un servicio muy basado en resultados que a ellos les permite pues tener una capacidad innovadora que solo no pueden tener. Estamos trabajando en otro tema que pensamos que es importante en relación con el CDTI, que es la compra pública innovadora. Esto es un tema que ya he comentado varias veces y que en mi papel todo este año como catedrático de universidad y viendo un poco la eficacia de la utilización de los recursos públicos dedicados a tareas innovadoras, ha habido siempre una desconexión bastante grande entre el mercado y la innovación. Es decir, puedes tener grupos innovadores muy interesantes, pero a la hora de una compra pública, la regla de juego que salen para adjudicar esos concursos, o bien son en algún caso cada vez más por precio, con lo cual es pura subasta, o bien piden una serie de condiciones que solo cumplen algunas multinacionales con años de experiencia. Con lo cual, si la necesidad de comprar bienes o servicios de la administración no ayuda a desarrollar tecnologías propias, que luego vendes a terceros mediante procesos de internacionalización, pues no eres competitivo. Esto no es que lo estemos inventando aquí, esto hay países que lo llevan desarrollando hace mucho tiempo y coge cualquier proyecto, por ejemplo en prensa estos años atrás, pues los concursos de los tanqueros para el tema de suministro de combustible en vuelo directamente a aviones. Por 3 veces ganó el consorcio Airbus el mercado americano y ha habido problemas en el Senado y hasta que no lo han ganado sus fabricantes pues no se ha adjudicado el concurso. Es decir, esto es una constante en cualquier país. Pensamos que la compra pública innovadora es una realidad en la que estamos contribuyendo a que se consolide en España. Esto no es solo ámbito andaluz, sino con el CDTIS a nivel nacional. Hemos realizado durante el año pasado y formalizado en este ejercicio la integración de CIDMA. CIDMA es el centro vinculado a la tecnología de mueble y frío industrial con sede en Lucena. Esto es un ejemplo más de lo que decía antes, que el papel del IAT no es solo dar más beneficios o incrementar estructuras, sino consolidar a sectores productivos que por una serie de razones están pasando por una situación de crisis. No hay más que acercarse a Lucena, ver el entorno con una capacidad empresarial potente, pues la crisis que han sufrido, porque sectores como el mueble, muy vinculados a la construcción, pues o cambian su modelo de negocio, cambian su tipo de diseño, cambian su estructura o no pueden competir. Y en esa línea se ha producido una integración de CIDMA que por un lado permitirá a CIDMA reconducir algunas actividades y por otro lado permitirá al IAT también concretar actuaciones más tangibles o más fáciles de entender por el entorno. Porque a veces cuando estos años hemos hablado de gestión del conocimiento, de especialización, son temas que a lo mejor para nosotros son fáciles, pero para el que no ve la realidad de eso en productos concretos no lo entiende. Estamos, que ya se presentó el año pasado, acabando el desarrollo de la motoeléctrica, que bueno, la presentaremos durante este ejercicio y pensamos que en el tema de transporte sostenible es una apuesta interesante. Hemos consolidado la estructura en todos los centros operativos, incluso en temas internacionales que ahora comentaré, y luego seguimos llevando la Secretaría Técnica de la Plataforma Nacional de Tecnologías Ambientales, lo que se conoce como el Grupo Planeta. En el tema ambiental pensamos que Andalucía tiene unas oportunidades con una serie de proyectos europeos, como es por ejemplo el iWatch, proyectos que tienen su sede aquí en Sevilla y proyectos que deben permitir tener un liderazgo a nivel internacional en tecnologías asociadas a lo que es todo el negocio de la biodiversidad. Se ha consolidado la sede en México, en Guadalajara, se ha ampliado la actividad en Chile con probablemente una sede que instalaremos a final de año, se han arrancado nuevos proyectos en Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela y ha aumentado considerablemente el número de proyectos europeos. Luego se dará algún dato de todo esto y en el coloquio, pues si tenéis interés lo comentamos. Igual en el África mediterránea, en el África subsahariana y Asia. O sea, realmente la internacionalización es una pieza clave de nuestro futuro. En cuanto a reconocimientos y premios,
se ha conseguido un premio europeo a la responsabilidad social empresarial dentro de un proyecto definido como Ferrolinera, que os sonará también porque ha salido en medios de comunicación, un poco aprovechar la energía de frenado de trenes para recarga luego de vehículos eléctricos. Se pertenece a la red nacional de empresas con distintivo de igualdad. Se ha renovado la gestión de la red PIDI y se pertenece a la red europea de servicios a empresas. Es decir, hay una serie de actividades que, aparte, como decía en mi introducción, de los datos económicos, son el resultado de una situación que nosotros consideramos como optimista. De hecho, estamos revisando nuestro plan estratégico y lo trataremos en el patronato convocado para la próxima semana, para el día 27. Y en el plan estratégico la apuesta es ya por empezar a crecer, no en estructura, que la idea es no crecer mucho, pero sí en proyectos en cooperación, como decía al principio, con otra serie de actores, tanto empresariales como instituciones sin ánimo de lucro. Y a ese nivel, pongo como ejemplo para acabar, se firmó un convenio hace unos meses entre los 4 centros tecnológicos, digamos, sin entrar en clasificaciones de primer nivel en Andalucía, el tema aeronáutico con CATEC, el tema tecnológico, las TIC con CITIC, y el tema energético con CETAER, para hacer proyectos en colaboración, porque pensamos que la estrategia de futuro pasa necesariamente por alianzas, por colaboraciones y por salir fuera de nuestras fronteras, pero con proyectos o productos competitivos, porque pensar, como se dice a veces, que una pequeña empresa, pues no sé, de cualquier sector local, que si le acaba el negocio local le dices que se internacionalice y lo va a hacer, es un error, es una trampa, porque los que tenemos experiencia en mercados internacionales sabemos que realmente competir fuera es muy duro, y sobre todo en países competitivos la clave del negocio no te la ceden nunca, ellos se quedan con la clave y te ceden a lo mejor actividades complementarias. Si os parece, con esto acabo. Se dará a continuación por el director general la información más detallada y luego en coloquios pues todo lo que consideréis oportuno lo aclaramos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, José Luis, y buenos días a todos y a todas por venir. Ahora lo que vamos a hacer, y como es costumbre en estas presentaciones, es dar algunos datos más detallados sobre lo que ha sido el recorrido de la institución a lo largo del 2012, y posteriormente o durante, como queráis, podéis preguntar todo lo que queráis y hacer cualquier aclaración que si somos capaces de hacerla, pues la haremos con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, pues como siempre, 2 o 3 transparencias que van a hablar de un poco de situar a IAT, aunque sobradamente conocido por la mayoría de vosotros ya. Pues decir simplemente 4 o 5 cosas en relación a que, como ya ha dicho nuestro presidente, es una fundación privada, pero declarada de interés público, que tenemos carácter no lucrativo, estamos calificados como centro tecnológico tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. Hay una representación mayoritaria de empresas dentro de nuestro patronato, en total son 19 patronos y hay 10 empresas. Tenemos certificados nuestros sistemas de gestión de todo tipo, medioambiental, de calidad, prevención de riesgos, vigilancia tecnológica, y digamos que tenemos como 2 grandes áreas: la prestación de servicio intensivo en conocimiento y la realización de investigación y desarrollo, tanto propia, es decir, aquellos proyectos o actividades de I+D que a nosotros nos interesan para reforzar nuestros servicios, como aquella actividad que nos subcontratan las empresas para desarrollar proyectos de estas empresas. Nuestra especialidad, como antes decíamos, es la ingeniería de gestión del conocimiento, aunque con esto evidentemente mucho no decimos y por eso aclaramos un poquito más. Los servicios que prestamos pues están en un catálogo de servicios que ahora veremos, que fundamentalmente son 5 y que ahora enumeraremos. Y por otro lado, en el ámbito de la I+D, pues evidentemente ahí se produce un proceso distinto de la prestación de servicios. La prestación de servicios se hace totalmente a precio de mercado y compitiendo pues con cualquier otra institución similar, o incluso en algunos casos con consultoras avanzadas con las que también tenemos determinados elementos de competencia. Sin embargo, la I+D, pues hay 2 partes: una que es la contratada, y esa evidentemente pues la pagan las empresas, y otra que es la I+D propia, que es donde sí requerimos, en la parte que se requiere, una pequeña ayuda de las administraciones
para desarrollar proyectos de I+D propia. Ahí utilizamos nuestro propio cash flow, es decir, la parte de autofinanciación, pero evidentemente para desarrollar esa parte pues siempre necesitamos una parte de ayuda de la administración. Eso es la parte lógica de lo que sería un centro tecnológico. Bien, como decía, son 5 los productos y están representados 4, el quinto es la certificación, pero bueno, eso lo hacemos por cuenta de la agencia de AENOR Andalucía, que somos agencia de AENOR Andalucía, pero ese no lo solemos poner aquí como un aspecto destacado porque lo hacemos cuando presentamos datos de la propia agencia. Quitando ese producto de certificación, pues hablaremos de planificación de estudios, de gestión de I+D+I, de capacitación y desarrollo, de evaluación y mejora de productos y servicios. Son los 4 grandes grupos de productos que a su vez vienen de una serie de áreas de especialización. En cuanto a la estructura corporativa, por ir ya al terreno de cómo nos desplegamos sobre el terreno, pues como siempre tratamos de explicarlo a través de esas esferas o de esos círculos, en los que, como pueden ver, pues hay 3 tipos, los rojos, los verdes y los amarillos. Bien, los rojos son lo que nosotros denominamos centros operativos, que son centros que no tienen personalidad jurídica propia, sino que son actividades concretas que realiza IAT dentro de su organización. Y ahí está, por ejemplo, la propia agencia AENOR, que no tiene personalidad jurídica propia, pero que tiene una prestación de un servicio concreto, que es el de certificación de sistemas de gestión avanzada. No lo voy a explicar todo, pero está el Centro Andaluz para la Excelencia y la Gestión. Estos centros incluso se pueden compartir con otras instituciones. El Centro Andaluz de Excelencia y la Gestión es un centro compartido con la propia Junta de Andalucía. El Centro de Gestión del Valor está compartido con 10 instituciones de todo el territorio nacional. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es un centro operativo nuestro y funciona aquí. Bueno, y como novedad, digamos, este año, pues está ahí CISMA. CISMA, el que era el Centro Tecnológico del Mueble de Madera, se incorpora a IAT como un centro operativo, es decir, pierde su personalidad jurídica. El proceso que se ha seguido ha sido un proceso de fusión por absorción y CISMA se convierte en un centro operativo de IAT sin personalidad jurídica. Por lo tanto, a partir de ahora, Lucena será una sede más, ya lo es de hecho, aunque formalmente es el 30 de junio cuando se hace el proceso y cuando se hace la aprobación de cuentas y la fusión de cuentas, pero de hecho pues ya durante todo este año estamos trabajando como una oficina más en Córdoba. En la parte, la esfera o los círculos verdes corresponden a otros centros tecnológicos con los que, en los que tenemos participación y hemos participado en su proceso de creación o en su órgano de dirección desde el principio. Si recordáis del año pasado, pues algunos ya no están, y es que nosotros desde el principio habíamos propuesto que nuestra participación en estos otros centros andaluces era una participación temporal, era una participación para ayudarle a crecer, para ayudarle a consolidarse. Era algo que nos habíamos impuesto como centro tecnológico, digamos, padrino de estos nuevos centros, y estamos lógicamente pues empezando a salir de algunos de estos centros. Haremos una salida paulatina porque evidentemente nuestro trabajo en estos centros, una vez que empiezan a consolidarse, pues ya no tiene más sentido, ¿no? Y por último, en amarillo están lo que serían las empresas de base tecnológica, los spin-off que se han ido creando a través de determinadas actividades que IAT ha ido haciendo y que en un momento determinado ha pensado que era más lógico que se hicieran externalizándose y poniéndose en marcha a través de empresas en las que nosotros participamos con mayor o menor intensidad. Empezando por la primera, desde abajo, Flying Together, es una empresa para el sector aeronáutico, presta servicios en el sector aeronáutico y estamos al 50% con la Asociación Española de Normalización y Certificación. En Citagro tenemos prácticamente un 95%, es una empresa del sector agroalimentario, implantada tanto en Sevilla como en Málaga, tiene de hecho sede en Málaga. Aquí tenemos un 95%, como decía, el otro 5% corresponde a Unicaja. En Torrox Electric Europa, la sede es Barcelona, ahí tenemos una participación de un 30% con otros centros tecnológicos a nivel nacional. Hay centros tecnológicos de Valencia, de Barcelona, y también hay varias empresas del sector automoción. Y por último, IAT Internacional, que como decíamos antes, nuestra sede en Guadalajara, México, no es una sede comercial, sino es una empresa con capital 100% IAT, pero es una empresa mexicana, como digo, con sede en Guadalajara.
como creemos que podrá ser en el futuro la próxima sede chilena, que todavía está por decidir con qué socios vamos y a qué ciudad exactamente, porque podemos ir a Santiago de Chile o podemos ir al norte, donde hemos desarrollado una serie de proyectos que ahora también comentaremos. Bien, esto en cuanto a la estructura corporativa. Los datos que ofrecemos aquí, los datos a los que se refiere el presidente y a los que vamos a contar aquí, se refieren exclusivamente al análisis, al balance y la explotación de resultados de IAT, excluyendo las otras sociedades que forman parte, pero que no como balance consolidado. Bien, como si veis, nosotros hemos querido poner esta gráfica de ingresos y hacerlo en 3 años, digamos, significativos, de 4 en 4 años, de 5 en 5 años, para ver que efectivamente, bueno, hemos crecido este año, así lo ha comentado el presidente, un poco, hemos crecido de 9.100.000 y pico a 9.200.000 y pico euros. Fijaros que evidentemente no son los datos de crecimiento que se estaban produciendo a principios de los años 2000, eso es lógico, es decir, nosotros creemos que ya es un éxito poder crecer un poco, pero evidentemente no se puede crecer como estábamos creciendo entre el año 2003 y 2007, pues que prácticamente duplicamos la cifra de negocio. Esa hubiera sido nuestra intención, pero en este momento creemos que consolidar IAT es suficientemente importante como para pensar en crecer en los próximos años, pero no en este momento. Por lo tanto, un leve incremento de la cifra de negocio, otro pequeño beneficio, más o menos un superávit en torno al 1%, y un mantenimiento aproximadamente evidentemente, de las cifras de personas que trabajan en IAT, manteniendo fundamentalmente los titulados superiores y descendiendo, eso sí, en el número de administrativos y de titulados medios. En total estamos en ese entorno de las 130 personas, cerramos el año con 128 y pensamos que durante este año pues más o menos se va a seguir manteniendo ese número de personas. Evidentemente, como se puede ver, si en el año 2003 facturábamos casi lo mismo, 2007, perdón, casi lo mismo que ahora, con bastantes menos personas, pues evidentemente lo que sí se ha producido en todo ha sido un acuerdo generalizado en el que se han descendido y se han bajado los salarios de todas las personas, fundamentalmente de los niveles altos de la organización, como no podía ser de otra manera. Respecto a lo que ha comentado el presidente en relación a la distribución de la plantilla por género, pues también, como se puede observar, desde el 2001 hasta el 2012, pues ha habido un avance enorme en la participación de la mujer en las tareas de IAT, y se ha pasado de un 34% de mujeres a un 46%. Tal como lo ha dicho José Luis, como lo ha dicho el presidente, evidentemente esto no se produce porque nadie te lo diga, porque nadie te lo imponga, sino que es un proceso natural que está en el ADN de IAT, y esto viene siendo así siempre, es decir, que ya un 34% en el 2001 era una cifra importante, y bueno, se está produciendo de manera natural el que siga creciendo. Esto en algún momento puede descender o puede seguir subiendo, porque insisto que no se trata de hacer ninguna acción especial para que las mujeres participen en el proceso de IAT, sino que es algo natural que se viene produciendo, y creemos que precisamente eso es lo que nos está dando eso, con todas las medidas de conciliación de la vida laboral, de la vida casera, digamos, de cada una de las personas, nos permite haber obtenido el distintivo de igualdad. Bien, algunos datos en cuanto a la distribución de la actividad según tipología de clientes, colaboradores y mercados. También me gustaría mostrar eso, y es que, como decíamos, ya un 30% de la actividad, ahí marcada en amarillo, ya es internacional. Es decir, si lo vemos por mercados, 30% internacional, aunque evidentemente pues todavía hay un 50% de actividad en el ámbito nacional. Y después distribuir tanto por I+D como por servicios corporativos, por actividades genéricas. En cuanto a la tipología por tipo de cliente, pues ahí vemos que básicamente trabajamos con pymes, la mayoría serían medianas empresas más que pequeñas, y por lo tanto ese sería nuestro mercado objetivo. En el ámbito de la colaboración, pues como también está en nuestro propio ADN,
Como veis, también hay una participación, una colaboración enorme con tanto con un grupo de investigación como organismos públicos de investigación, como centros tecnológicos, empresas y otras instituciones que ahí tenéis distribuidos. Es decir, como se viene diciendo asiduamente, nosotros nos apoyamos en 3 grandes ejes: innovar, que forma parte de nuestro trabajo y de la prestación de servicios que le hacemos a las empresas; colaborar o cooperar, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional; e internacionalizarse. Ese conjunto de 3 cosas es lo que pues normalmente se viene conociendo como innovación abierta, es decir, innovar con todos los recursos globales, tanto nacionales como internacionales, que sean posibles, para aprovechar al máximo todos los recursos que tengan las empresas y otras instituciones. Simplemente recordar que una parte importante, evidentemente, de lo que le devolvemos a la sociedad en nuestra contribución al erario, marcada tanto en seguridad social como en IVA recaudado, como en IRPF, en retenciones, y por lo tanto ahí tenéis unas cantidades que están en torno a los 2,5 millones de euros anuales, y que por lo tanto esto es un retorno que IAT hace, como otras empresas evidentemente, hace a la sociedad vía bien recaudación, intermediario de recaudación, bien directamente como retenciones o como seguridad social. Bien, en cuanto a número de proyectos, durante 2012, decir que durante 2012 se tuvieron en marcha en proyectos de ejecución alrededor de 120, que el valor de la contratación de los proyectos está en torno a 27 millones de euros. Eso no significa que hayamos facturado 27 millones de euros, sino que tenemos un volumen contratado a esa fecha, a 31 del 12, teníamos un volumen de 27 millones de euros, parte ya ejecutado, parte ya cobrado, y otra parte que, sobre todo en los proyectos internacionales, son proyectos de larga duración, de 2-3 años, y que por lo tanto son contrataciones que nos permiten, eso sí, cada año, comenzar cada año con una parte de nuestro presupuesto ya contratado, tanto en proyectos de I+D, de largo recorrido también, como en proyectos internacionales, pues ya partimos casi todos los años con una parte superior, incluso al 50% del presupuesto ya contratado. Las ofertas el año pasado se incrementaron. Aquí hay que, como se dice muchas veces, hay que pedalear mucho más para no moverse casi del sitio, en el sentido en que cada vez más hay que plantear más ofertas, hay que diversificar más el trabajo para obtener prácticamente los mismos resultados. Si ahora multiplicamos las ofertas aceptadas o el tanto por ciento de ofertas aceptadas por el total de ofertas presentadas, pues tenemos casi los mismos datos del año pasado en ofertas aceptadas, en el sentido de que cada vez hay que presentar más porque el porcentaje de acierto va disminuyendo. Esto es normal que ocurra. En cuanto a proyectos internacionales, estos fueron los que estuvieron vivos durante el año pasado, con una contratación de 2,8, y también nuevos proyectos de I+D. Se contrataron proyectos por valor de 2,3 millones de euros. Insisto que esto no es anual, sino que es lo que se contrata en un año, pero que tiene recorrido a lo largo de 2 o 3. Respecto a algunos datos en relación a la actividad general, por entrar en algunos detalles, decir que, ya lo hemos dicho, podemos resumir con un mantenimiento de ingresos y un superávit moderado, que nuestro patrimonio neto está en 5,8 millones de euros. Esto, a mí me gusta destacar esta cifra porque durante 4 o 5 años de crisis hemos aumentado en 4 millones de euros nuestras reservas. Esto significa que nos hemos atrincherado, digamos, para posibles problemas, y esto significa que IAT, pues en este momento, pues goza de buena salud, porque a pesar de la crisis, pues hemos aumentado, como digo, nuestras reservas en más de 4 millones de euros. Esto evidentemente es importantísimo. Ya sabéis que como institución sin fin de lucro, nosotros pasamos a reservas la totalidad, a inversiones, reservas, la totalidad de los superávit de cada año. Aquí no se reparten beneficios. Bien, en cuanto a procesos de internacionalización, volvemos a lo mismo, con la consolidación de la sede de Guadalajara, con nuevos proyectos, con también nuevos proyectos en Latinoamérica, con la posibilidad de la sede de Chile, con nuevos proyectos del 7º programa marco, que como sabéis ya también acaba y que se sustituye por el Horizon, el que se llama el Horizonte 2020, nuevos proyectos de lo que sería la cooperación, sobre todo mediterránea,
y nuevos mercados que estamos trabajando, como sabéis, también en el norte-este, y cada vez alguno más va apareciendo en el África subsahariana. En cuanto a aspectos de cooperación y alianzas estratégicas, también ha comentado el presidente, más de la mitad de nuestros proyectos son en cooperación con algunas de las instituciones que antes hemos nombrado, universidades, OPI, otros centros tecnológicos. Hemos constituido nuevas alianzas con otras universidades, con otros centros tecnológicos, también lo he explicado, y con empresas, por ejemplo, a través del Club de Innovación Selecta, pero también con grandes empresas, como es el caso de Airbus, con el que tenemos una colaboración de hace mucho tiempo, o con AENOR, con centros tecnológicos, como se ha dicho, de esa alianza del grupo de 4 centros tecnológicos, y con otras universidades. Lo ya he comentado de la fusión por absorción de Sigma y las inversiones que tienen que ver en infraestructura, con subcontratación y personal directo, que en el entorno de la I+D, con todo esto, es decir, con la infraestructura que se ha creado, con la subcontratación en I+D y con el consumo de personal directo, pues supone más de 2 millones de euros. Todo esto llega a plantear pues una serie de elementos que van a formar parte de lo que nosotros denominamos nuestro catálogo de recursos tecnológicos. Ese catálogo de recursos tecnológicos es, digamos, donde se va almacenando el conocimiento tangible y no tangible de la institución. Pues tenemos 17 marcas, 18 dominios de Internet, 10 desarrollos de software propio, 21 certificaciones de reconocimiento y premio, un patente y un modelo de utilidad, y 45 publicaciones científicas y tecnológicas. Yo creo que esto es ya una base muy importante para IAT, que nos permite seguir trabajando con tranquilidad en el futuro. Por destacar simplemente el ámbito de las certificaciones, es decir, que bueno, pues estamos certificados en gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de la I+D+I, vigilancia tecnológica. Tenemos por parte de la FQM, de la europea, de la European Forum Quality Management, la cifra de 400 más en la evaluación que hace a nivel internacional. Esto es también, pocas instituciones tienen este nivel. Tenemos el distintivo de igualdad por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este distintivo de igualdad, como decía, solamente lo poseen 62 instituciones o empresas de toda España, y se constituyó hace un par de semanas en Madrid la red de empresas con distintivo de igualdad. Y por último también comenta ese Premio Europeo de Responsabilidad Social Empresarial que se ha dado al proyecto Ferrolinera, que, coordinado por ADIF, ha contado con la participación, entre otros, de las universidades de Málaga y Sevilla, y por supuesto de IAT, que nosotros nos hemos encargado de diseñar el punto de recarga precisamente en ese proceso. Y por terminar, hablar de lo que sería IAT como entidad socialmente responsable. Si importante es que le devolvamos a la sociedad dinero en forma de al erario, en forma de servicios sociales, seguros sociales, IRPF, seguridad social, etcétera, etcétera, y que le demos a las empresas servicios para que puedan crecer, y que le prestemos también actividades en I+D+I en general y de I+D en particular, pues también es muy importante que mantengamos, pues eso, una entidad, que seamos una entidad socialmente responsable, y eso lo hacemos pues en cantidad y calidad de empleo. A calidad del empleo también lo ha comentado el presidente, 85% de contratación indefinida, y con una serie de medidas. Aquí he destacado algunas, como la flexibilidad de la jornada laboral, como ayuda a la familia. Nosotros implantamos, antes de que el gobierno pusiera en marcha sistemas para el pago por nacimiento, lo tenemos implantado hace mucho tiempo en el instituto. Se paga por cada nacimiento que hay. Aquí queremos que las mujeres tengan niños, los padres tengan y los hombres tengan niños, que creo que el índice de natalidad es importante que crezca en España, y eso no solamente no se castiga, como entiendo que se puede hacer en algunos sitios, sino que se prima. Pues se hacen temas con la lactancia para agruparla, este año se ha puesto como novedad también el tema de compra de vacaciones. Si queréis luego hablamos de eso. Bueno, el tema de igualdad de oportunidades con el distintivo de igualdad, plan de desarrollo profesional basado en las competencias de cada una de las personas, y otras medidas sociales que ya presentamos. En resumen, hemos crecido un poquito, poco pero suficiente para los tiempos en los que estamos.
hemos tenido un superávit también pequeño, pero suficiente para nosotros. Nosotros no podemos tener tampoco superávit enormes porque no estaría de acuerdo o alineado con nuestra política social y política de entidad sin fin de lucro, y hemos mantenido el empleo en calidad y cantidad, y hemos mantenido también la mayoría, o hemos aumentado incluso en algunos casos, la mayoría de las medidas sociales que nos permiten seguir trabajando. Y lo más importante, creemos que cada vez más, porque así nos lo dicen las encuestas que hacemos permanentemente, nuestros clientes ganan más dinero y están más contentos, y por lo tanto una institución como la nuestra, un centro tecnológico, tiene sentido en la medida o tiene éxito en la medida en que tienen éxito nuestros clientes, y por lo tanto eso seguramente es el valor más importante de IAT. Muchas gracias, y a partir de ahora todas las preguntas que queráis y que, insisto, que seamos capaces de responder, pues aquí estamos. Muy bien, pues todo lo que quieran, estamos a su disposición. Lo que sí pediríamos que nos centremos en el tema de hoy, porque hay otros muchos temas que pueden ser objeto de temas específicos. El año pasado recuerdo que se adelantó lo de la moto eléctrica, es el titular, que nos centremos hoy porque pensamos que es importante que se conozca el papel global del IAT, y luego cualquier tema específico que consideréis de interés, oye, pues tenemos una reunión específica, lo vemos, lo analizamos, lo discutimos, y por supuesto encantados de que salgamos en medio de comunicación, no por nuestro negocio, como decía al principio, sino por la influencia que pensamos que podemos tener en el cambio que Andalucía necesita. Como veis, ya hemos añadido la cuarta sede de Córdoba. El perfil del cliente ahora mismo del IAT, ¿cuál puede ser? ¿Qué tipo de empresa? Bueno, empresas sobre todo tecnológicas de tamaño medio, ese sería un poco el perfil normal, empresas digamos proactivas con la innovación, que tengan de alguna manera algún tipo de inclinación o cultura innovadora y que se apoyan en nosotros para dar el salto definitivo como una empresa realmente innovadora y que trabaja en esos proyectos de I+D+I, ¿no? Esa sería un poco. Evidentemente tenemos algunas grandes empresas como clientes, como Abengoa, como Airbus, pero nuestro cliente medio es esa empresa mediana con actitud innovadora, evidentemente de toda España. Por supuesto, en el ámbito nacional trabajamos más en Andalucía que en el resto de España, pero en el ámbito internacional pues ese también es el tamaño medio o la empresa modelo o media que tenemos, ¿no? Antes comentaron que se habían retirado ya de algunos centros, ¿no? ¿Cuáles son los que han...? Mira, bueno, pues hemos salido de Surgenia y de Andaltec, pero ya digo porque es de los primeros en los que estábamos, es una cuestión de vida, ¿no? No hay una razón especial para irnos de esos dos centros, sino simplemente que llevamos mucho tiempo. En el caso de Andaltés es un centro que prácticamente pues, ayudamos y pusimos casi en marcha, en el sentido de que lo llevamos de la mano, y en el caso de Surgenia, bueno, pues entendemos que además nosotros tenemos un desarrollo también en el ámbito del diseño, sobre todo del diseño industrial, evidentemente propio, y que bueno, tampoco tenía mucho sentido que estuviéramos en este centro, y más ahora en el que ya tenemos una sede en Córdoba, ¿no? Y Surgenia, como sabéis, está en Córdoba. Ya en ese proceso, el año pasado hubo alguna reunión para ver un poco en el ámbito de Reta y todos los centros, y la propia administración autonómica que los tutelaba ya dio un mensaje que el periodo, digamos, llamémoslo de incubación, pues acababa, y que ya los centros tienen que reordenarse cada uno de ellos, y pensamos que es así, que es el momento que cada centro ya, pues en un momento como el actual, pues se centre en sus objetivos y la labor de red o cooperación se haga más en base a proyectos reales, más que en base a aspectos formales, que tampoco tiene mucho sentido que estemos todos en todo. De hecho, la recomendación, evidentemente, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, a través de RETA, de la Red de Espacios Tecnológicos, es esa, ¿no? Es decir, que haya fusiones de centros, porque evidentemente seguramente el espacio de centros tecnológicos que se ha creado pues es demasiado grande para el número de empresas posibles clientes de estos centros, ¿no? Por lo tanto, entendemos que esto se va a reducir y que a través de acuerdos, de fusiones, pues se van a ir reduciendo el número de centros.
de proyectos en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en México también. Pero durante este año y en los que viene, ¿qué porcentaje cree que la parte de internalización va a tener de peso en el IAT? Pues bueno, ya lo hemos comentado. Verá, el crecimiento se produce, o sea, hemos pasado, bueno, nosotros nos creamos en el año 89, en el año 90 teníamos 5 proyectos europeos. O sea, quiero decir que el proceso de internacionalización no es nuevo, en absoluto. Estamos trabajando en proyectos europeos 5, ya participábamos en el proyecto STAR, en el proyecto Telemática, es decir, estábamos en proyectos para mostrar tecnologías avanzadas entonces que se llamaban de telecomunicaciones o de comunicaciones. Bueno, quiero decir que desde ahí ya estamos en proyectos internacionales. Nosotros creíamos que el hecho de internacionalizarse, y así lo hablamos muchas veces con las empresas, no es solo exportar o no es solo participar en proyectos internacionales, es también estar presente y trabajar para empresas o instituciones de otro país, que la verdadera internacionalización se produce precisamente ahí, porque a lo otro, a vender fuera, se le llama exportación, eso se le ha llamado toda la vida así. Entonces, en ese proceso que nosotros iniciamos también hace tiempo, yendo y trabajando y facturando en otros países, culminó en el año 2008 con la sede de Guadalajara, en México. Y a partir de ese momento en el que nosotros estamos en un 15, entre un 10 y un 15% de la actividad de IAT, pues hemos ido creciendo en actividad y hemos ido creciendo también en porcentaje hasta un 30%, como decimos. Es que aparte de la cifra normalmente es importante, a veces en los temas internacionales casi más importante la estrategia. Si se ve en el marco europeo, aunque luego por otra serie de razones el resultado haya sido el que es, ha habido países, hace tiempo Grecia o Italia, ha habido países que han tenido una estrategia muy clara de en todos los lobbies en Bruselas, en Europa, tener presencia. Es decir, que a veces en instituciones sin ánimo de lucro es más importante la capacidad de influir en todos esos proyectos para dar oportunidades a terceros que el generar directamente un negocio propio. Es un modelo complejo, como decía antes, que dará lugar a cifras, no puedes estar ahí perdiendo dinero, pero es muy diferente, por decir un ejemplo, ganar tu dinero si estás en el principio de los grandes proyectos influyendo sobre cuál va a ser la cifra global que va a tener el retorno a un país, que estar en la parte final, por decir un ejemplo también simple, con una estructura de mucho personal de bajo coste, con mayor cifra de negocios, pero con mucho menor influencia en el total. Por tanto, hay aspectos que, como digo, cuando la simplificación del proceso de investigación o de innovación, si no se entiende esas claves, es difícil ver la rentabilidad de esos procesos. Sí, a veces, y eso no se puede poner en número, es tan importante el ayudar a empresas a que vayan allí a trabajar a México, a Chile, como se está produciendo, o a otros centros tecnológicos, que es abrirle las puertas de determinados mercados, pero eso no se puede, eso no se refleja en dinero en los papeles, ¿no? Entonces, eso es una acción que cada vez hacemos más, que cada vez estamos desarrollando más, y por lo tanto forma parte también del trabajo de internacionalización, hombre, en la parte un poco más altruista, si se quiere, ¿no? O de proceso de comprometidos con Andalucía, tanto para que haya más retorno desde el punto de vista europeo como para que haya más empresas andaluzas que sean capaces de vender fuera, ¿no? Ese objetivo es parecido a, para yo entenderlo, lo que puede hacer Stenda, ¿no? O de alguna manera. No, bueno, no. A ver, Stenda financia y es capaz de dar, es decir, nosotros pertenecemos incluso al club multilateral de Stenda. Stenda tiene un club multilateral de todas las empresas e instituciones que prestan servicios fuera, y ahí trabajamos en red y formamos parte de ese proceso. Pero lo que hace Stenda es ayudar, evidentemente, a determinadas empresas e instituciones, y financiar incluso parte de lo que sería su instalación en otro sitio, pero de luego no le abre los mercados. Es decir, proceso innovador, para poner un ejemplo simple, es como una cadena en que cada eslabón tiene su importancia. Y por supuesto, tareas como la que hace Stenda, o apoyo a presencias internacionales, o crear foros de debate, es importante. Pero luego en muchos aspectos la clave, que comentaba antes de forma rápida, es que en determinados países o entornos, pues esta semana en el Ministerio ha habido reuniones muy importantes para un proyecto muy gordo, conectado, como decía antes, con Andalucía, que el liderazgo lo representan algunos expertos holandeses con muchos años, que defienden claramente en el reparto de papeles lo que se va a quedar en su tierra. Si tú no estás en esos juegos,
una vez que sale todo organizado y guisado, las oportunidades de hacer una parte importante de ese proyecto son prácticamente nulas. Entonces son, digamos, como eslabones complementarios que a veces se simplifica y es importante el aspecto económico, pero hay otros aspectos no contados, pero en los que hay países o instituciones con mucha experiencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo aquí en Cartuja, yo estuve director del pabellón de Retevisión en la Expo y lo he comentado varias veces, se creó aquí un centro de tecnología de alta definición, aquí en Cartuja, el pabellón de Retevisión. Aquello no se valoró y cuando acabó la Expo no se peleó y otros territorios pelearon por tenerlo. Lo que tenemos hoy día todos en casa cuando viene de ese tipo de procesos. En esos procesos te encontrabas en aquel momento, y también se ha perdido la oportunidad, personas con mucha experiencia, en algunos casos jubilados de Philips o Thomson, defendiendo sus temas. Estos son las estrategias de país que permiten pues, que hoy día pues, un Samsung, un Sony, un LG lideren grandes mercados. Ese modelo es muy diferente al nuestro. Poco a poco, no digo que vayamos a llegar a eso, pero poco a poco tenemos que entrar en sectores en que sí hay una ventaja comparativa por aterrizar en el terreno agroalimentario con Citagro, que ya lo estamos viendo todos los días. Hace años se vendía el aceite de oliva a granel, se han dado unos pasos de gigante y queda un camino por recorrer. Entonces, ese es un poco el modelo. Fijaros, a través de las plataformas, por ejemplo, una de las cosas que la Unión Europea puso en marcha hace tiempo y que se ha hecho también a nivel nacional es la creación de plataformas. Las plataformas lo que hacen es unir a empresas e instituciones con intereses comunes para, de alguna manera, precocinar grandes proyectos en Europa. De manera que cuando después salen convocatorias a nivel europeo de proyectos, pues esos proyectos están prácticamente asignados, o bien lobbies, son lobbies, pero son lobbies técnicos, digamos. Otro mecanismo de lobbies técnicos, no un lobby de país exclusivamente por quedarse con algo. Es un lobby técnico. Una plataforma es un lobby, pero un lobby de interés técnico y un lobby profesional, ¿no? En ese sentido. Entonces, nosotros, por ejemplo, a través de la plataforma tecnológica de tecnología ambiental, a través de esa plataforma, pues evidentemente se precocinan ahí proyectos. Ahí está Abengoa, está Acciona, es decir, hay instituciones muy importantes, nosotros somos la Secretaría Técnica de ese y los creadores de esa plataforma, y ahí se plantean proyectos de futuro, se dan ideas de proyectos de futuro. Eso mismo se hace en las plataformas a nivel europeo, un poco uno de los proyectos que hablaba, que hay que competir, y que si tú no eres capaz de situarte en un momento determinado, pues ese proyecto de una gran infraestructura se va a Holanda, o se va a Dinamarca, o se va a Alemania. Y eso hay que precocinarlo antes, porque si no, se va. Y hay otro tema importante, que no lo hemos comentado también, pero el tema de la participación, por ejemplo, en las normas, que en España se le da poca importancia a que empresas e instituciones participen en la elaboración de normas internacionales. Porque si no se participa, las normas se elaboran en base a los criterios de los que están. Y los que están normalmente siempre son los mismos, alemanes, franceses e ingleses, que imponen las normas. Eso se ha venido produciendo a lo largo de años. Cuando se elaboró o se empezaron a elaborar las primeras normas, por ejemplo, del aceite de oliva, pues España participó muy poco. ¿Y lo hicieron los italianos? ¿Cómo lo hicieron? Pues para poder entrar en el mercado, con todas las ventajas que ellos tenían, y seguir comprando aceite español a granel para venderlo como aceite italiano embotellado. Bueno, pues esas cosas son las que se producen. Ahora, pues por ejemplo, decir que estamos y que presidimos los comités de normalización y de certificación europeos en gestión de I+D+I. Entonces, nuestro subdirector general, Juan Manuel González, es el presidente de esos comités en Europa. Entonces, estar ahí es muy importante también para que cuando se cocinen esas normas, cuando salgan, que ya tenemos una norma aprobada, pues evidentemente sean las ideas de andaluzas las que se impongan frente a otras ideas, como así ha ocurrido. Pero es un juego difícil para el que no lo ha hecho. ¿Y que nadie lo paga? Que nadie lo paga. Eso es una parte de la labor que nadie paga. Y el tema de la compra pública innovadora, que yo no conozco bien eso, el tema ese que es un poco el hacer un mercado más interno de la innovación. No, vamos a ver, en todo el proceso de innovación, aunque es un debate más amplio, en el fondo, si entra en el I+D+I o el I+C+I, como hablamos aquí, es un proceso que tiene que permitir que grupos de investigación, tanto públicos como privados, o de universidades o de empresas, hagan proyectos que luego tengan retorno en el mercado. O sea, si esa cadena se rompe, en el fondo, por mucha subvención que llegue a los grupos, el mercado, aunque sea duro, si no lo acepta, no acaba teniendo rentabilidad. La idea de la compra pública innovadora es que no tiene sentido que aquí, por ejemplo,
voy a poner un ejemplo simple, pero también que haya habido personalmente. Aquí hace años se negoció con algunas grandes multinacionales del automóvil la instalación en su día de lo que era Ford Electronics, y lo que hemos visto en Delphi y Visteon. Yo estuve en su momento, era director del IFA negociando aquellos en su momento. Si tú entras en un sector que tiene una evolución muy clara y no eres competitivo para desarrollar productos, seguir generando empleo, ocurre lo que ha ocurrido. Si tú localmente no estableces mecanismos para dar oportunidades a esos centros de desarrollar productos, pues cada vez entras en una dinámica que tú controlas menos, una dinámica que los productos nuevos, por ejemplo, pues seguir un automóvil, pues hoy día lleva cada vez más electrónica, pero esa electrónica tiene cada vez desarrollos más complejos. Si tú no estableces en tus grupos que haya una prioridad de que esos grupos estén trabajando en algo de eso, hay una desconexión total. Si tú te vas a ver un entorno, yo cuando acabé la carrera estuve de becario en Toulouse, conocí el sector aeronáutico, te vas a Múnich o te vas, ves que hay un entorno, o en su día la visita que se hizo del presidente de la Junta de Finlandia con Nokia cuando era líder, que alrededor de una tecnología de dispositivos móviles prácticamente todos los grupos de investigación, toda la capacidad local de empresa permitía, porque el gobierno empezó arrancando proyectos en zonas muy aisladas, muy complejas por cuestiones climáticas, proyectos pilotos, permitía desarrollar experiencias que luego daban lugar a productos. Si tú para ese proyecto piloto, el responsable de compra de una administración, lo que no quiere es equivocarse, porque si equivoca va a pedir un lío, y pide una experiencia con alguien que tenga ya demostrado esa capacidad, lo normal es que no fuera finlandés, sería alemán, entonces no desarrollas un sector. La idea de la compra pública innovadora es que haya una complicidad entre todos los actores para que indudablemente al introducir en el modelo algo más de riesgo, porque estás probando cosas, ese riesgo dé lugar a un retorno en todos los elementos del sistema. Si cada uno va a no correr riesgo y el que gestiona compra pública lo que quiere es comprarlo a aquel que tiene menos riesgo, o que caso de que se equivoque la gran multinacional, que todo el mundo le va a decir, bueno, pues si la ha hecho mal esta empresa, ¿qué habría ocurrido si se lo hubiera dado a una empresita local? No se hace. Entonces, es simplemente que la compra forme parte del mecanismo de innovación para hacerlo de manera eficaz. Ejemplo que he puesto otra vez, alrededor de cualquier dispositivo de defensa de hace años en Estados Unidos, he hablado antes de tanquero, pero cualquier dispositivo, el desarrollo allí de un nuevo misil y tal tiene un objetivo que es de defensa, pero tiene un objetivo secundario y fundamental, desarrollar tecnología de guiado, de propulsión, de nuevos sistemas, de nuevos combustibles, porque llevamos todo en el móvil de un GPS. Son desarrollos en su día que tienen una parte de defensa con más precisión que la que tenemos los demás, pero que a los demás nos permite generar negocios. Cualquier empresa que entró en esos proyectos, en su día, ha desarrollado productos. Si veis un poco el desarrollo de Hughes, alguna de las películas que hacéis, y veis la historia detrás de cualquier proyecto de defensa americano, se ve que hay unos subproductos y una tecnología que es lo que justifican esa gran inversión pública. Y en el contexto socioeconómico actual de nuestro país, de Andalucía y de España, ¿cómo puede encajar la compra pública innovadora? ¿Cómo puede encajar abrir nuevos mercados cuando la austeridad es la receta número uno de nuestros políticos, de Europa? No sé cómo puede encajar la innovación y la tecnología y los centros, porque después de escuchar todo esto, va uno y después escucha a un ministro, y escucha, entonces, ¿cómo encajamos todo esto? Pues encaja cambiando la mentalidad y el modelo. Claro. La austeridad no está reñida con la eficacia. Aquí no se tira nada de dinero. Lo que pasa es que es bastante más complejo invertir que gastar. El problema es que se mete el mismo saco solo las cifras. Pero de las cifras que se manejan, y prefiero no entrar en un entorno que conozco bien universitario, las cifras que se manejan en muchos temas se pueden gestionar con mucha más eficacia. Mucha más. Se está refiriendo a las administraciones, ¿no? En general, vamos, yo soy ingeniero industrial y catedrático y estudié en la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla, pongo un ejemplo simple. Y de esta escuela salimos muchos profesionales que en muchos proyectos hemos demostrado una capacidad y hay un prestigio. El año pasado, por esta fecha, un poquito más tarde, me pidió el director y di la conferencia de clausura de entrega de titulaciones de curso. Tenemos más de 20 títulos. De esos 20 títulos, lo puedo decir claramente, porque estoy en la calle, en el mercado todos los días, la mitad no sirven para nada. Y además, un ingeniero industrial, por hablar de un terreno que conozco, lo lógico es que vaya a una escuela de nivel. No puede haber ingenieros industriales en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, en todos lados. Entonces, es un debate fuera del que estamos hablando aquí, pero que en el fondo la única clave y la importancia que vemos en instituciones como el IAT es que entren en un juego complejo,
se entre con una gran austeridad y se entre con una visión global del negocio para generar en tu entorno una serie de valores que directamente no dan resultado económico, pero indirectamente sí, y es un cambio de modelo. Por poner un ejemplo de deporte, que todos vemos fútbol, alguien de nivel tiene que saber jugar con nivel y luego tiene que aceptar jugar en equipo. Si lo que se entiende es un fútbol, hayamos hecho, por un ejemplo tonto, de patio de colegio y dan más dinero al colegio para que jueguen mejor en su patio, pues seguirá siendo un juego de patio de colegio. Internacionalmente las reglas son complejas y no está mal salir de tu país para estudiar en una universidad o luego para demostrar en un territorio complejo que tienes capacidades y luego trabajar en equipo. Ese es un poco el modelo, que tiene una relación, por supuesto, con cifras económicas, pero no con más dinero se hacen más cosas. Por supuesto, un mínimo necesita. ¿Es un problema simplemente de gestión en las administraciones, la apuesta por la innovación? No, de la sociedad. Yo creo que no es, el problema no es de las administraciones ni de la clase política, el problema es de la sociedad. Esta es una batalla que hemos hablado otras veces, aunque digo tampoco aquí. Valoramos más en esta tierra que listo es, o sea, se valoraría más si nosotros dijéramos, mira, en vez de 100 hay 15 y hemos conseguido un contacto y hemos conseguido un contrato y damos unos resultados espectaculares. Se valora más en el entorno ese modelo, que es más fácil y más rentable a corto que este que estamos contando, que es un modelo complejo, pero es el único modelo sostenible, ¿eh? Pues por eso estamos en este juego, ¿no? A ver, y en el fondo tiene que ver con lo que decía al principio José Luis, de no confundir inversión y gasto. Es decir, evidentemente que hay que hacer un análisis de costes, de gastos, que es el del presente para ser austero, y eso no está reñido con que hay que seguir invirtiendo, porque si no sigue invirtiendo, entonces cuando va a morir. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que en este momento está debatiendo la Unión Europea. Es decir, es evidente que uno no puede, porque si tú lo que estás es recortando la inversión, lo que estás comprometiendo es el futuro, y esa es la gran clave. Entonces, evidentemente que se puede ser austero y se puede seguir invirtiendo porque estás comprando futuro, y en el ámbito de la compra pública innovadora evidentemente lo que tienes que seguir haciendo es eso, es promover que desde las administraciones públicas se haga innovación. ¿Qué es lo que significa? Si tú compras siempre lo mismo, no se va a producir innovación. Si yo digo que lo que quiero son, por decir algo, pues vasos así, pues todos los vasos serán así. Ahora, si yo lo que digo es que lo que quiero es un recipiente para contener pequeñas cantidades de líquidos y que sean estancos, pues eso da oportunidades a crear otras cosas que no tiene por qué ser este vaso con estas características, ¿vale? Si yo digo que lo que quiero es que me suministren recipientes estancos para contener leche, 1 litro de leche o 1 litro de vino, pues yo puedo hacer una botella de plástico o de cristal, o puedo inventar el tetrabric, ¿vale? Y ser necesariamente selectivo. Por ejemplo, en mi campo, yo soy catedrático de electrónica hace años y ya estuve hace bastante tiempo en Estados Unidos en proyectos, en Europa, y viendo lo que ya había hace años en China, en Taiwán y tal. Nosotros no podemos competir en microelectrónica, ni Europa, ni menos España, ni menos Andalucía. Pero si quieres ser líder en algo, tienes que tener una estrategia adecuada. Y esa estrategia adecuada pasa por ser selectivo, nuestros recursos son limitados, y apostar por determinados temas. Lo que han hecho en otros países competitivos, y esto no hay que... Lo que pasa es que hay que analizar, y ponía antes el ejemplo de Finlandia, hay que analizar lo que hay detrás de un titular y entenderlo. Si solo se copia el titular, bueno, es como si nosotros decimos, pues somos los mejores del mundo y nos ponemos un titular y nos movemos por Europa. Cuando nos analizan y discutimos con alguien, pues te das cuenta que no. Y sin embargo hay temas en que tenemos oportunidades de ser competitivos. ¿Y cuál es el sector, aunque imagino que la pregunta es millón, cuál es el sector de futuro innovador para Andalucía? Hombre, hay varios. No, la pregunta es millón. Además, bueno, perdón, digo por conectarlo. Sabéis que, es decir, la nueva estrategia europea, y eso sí se está trabajando en ello, es lo que se denomina la RIS3, es lo que se llama la estrategia regional de innovación, ¿no? Estrategia inteligente regional de innovación. Bueno, eso, lo que está diciendo la Unión Europea es que los fondos europeos, los FEDER sobre todo, en el 2014-2020 van a llegar a las regiones siempre y cuando cada uno defina cuál es su estrategia inteligente de especialización. Es decir, que no solo sectores,
sino qué áreas de especialización, y eso significa clúster, significa modelos, es decir, se puede hablar de logística, de movilidad, que no es un sector en sí mismo, de gestión de competencias, que no es un sector, es decir, áreas de especialización, sectores o clúster, por los que se va a apostar porque uno tiene ventajas competitivas claras frente a otras regiones de Europa, ¿vale? Lo que quiero constituir Europa es un mapa de regiones que tienen estrategias de especialización y que esas estrategias de especialización son coherentes con los recursos que tiene, con el conocimiento que tiene, con el desarrollo futuro, con sus condiciones naturales, con su geografía, con todo eso. Es decir, es evidente que en Andalucía pues hay un futuro enorme por explotar en los puertos. Es evidente que tenemos una situación magnífica con puertos como Sevilla, como Cádiz, como Algeciras, como Almería, como Málaga, por explotar. Y eso es evidente que hay que especializarse en eso, porque somos la puerta de Europa, la puerta del Mediterráneo. Digo por decir uno, ¿no? Por hablar un ejemplo del puerto, pero eso vamos, se conoce, se sabe y se puede profundizar. Por hablar de puertos, lo lógico es que España, con las costas y el clima, fuera el puerto de Europa. Ahora, tener aquí un barquito, yo tuve uno pequeñito, tal, tampoco. Tener aquí un barquito es como si fuera un rico a explotarte. Y vas al norte de Europa y todo el mundo tiene sus barquitos en Inglaterra. Entonces, se dan más condiciones, pero tiene que haber una apuesta de estrategia. Tiene que haber una estrategia en que alrededor de actividades, yo en su día por experiencia personal tuve responsabilidades, pues aquí puede haber actividades vinculadas a deporte de cierto nivel o a un turismo de cierto nivel, pero tiene que haber una apuesta clara y eso alrededor cada vez tiene más tecnología. Pero como decía antes, hay que apostar más por eso que por mi caso, el que conozco, por microelectrónica, porque no tiene nada más que salir. El último viaje a Taiwán, vas a cualquier empresa, hablas con ellos. Bueno, ¿y cuántos sois? No, pues 25.000. ¿Y qué inversión tenéis? Pues esta. ¿Y en qué estáis especializados en esto? Y tú llegas allí a contar... Se te caen 2 lágrimas. Ya, bueno, digo por terminar un poco con el proceso. Evidentemente, algunos los tenemos todos en la cabeza. Algunos lo estamos comentando, como el tema de puertos, como el tema de logística, como el tema de movilidad, y otros que ya están creados. Es decir, es evidente que el sector aeronáutico es un sector que va a trabajar, en el que nosotros estamos trabajando y que tiene ventajas competitivas y comparativas respecto a otras regiones, porque ya está instalado. Y es evidente que el sector agroindustrial, y luego habría que ver en qué medida somos capaces de generar valor añadido a todos los productos y no vender tanto producto a granel como seguimos produciendo, y habría que transformar más productos en Andalucía y vender desde aquí, porque hay un primer nivel de valor añadido que es el de la transformación del producto y hay otro nivel de transformación del producto que es el que los vende. Y tradicionalmente en Andalucía hemos transformado poco y vendido poco porque se han puesto en manos de otros operadores la venta final de los productos en Alemania, ¿no? Por decir un sitio. Entonces, por supuesto el sector agroalimentario, por supuesto el sector aeronáutico y todo lo que tiene que ver con energías renovables, medio ambiente y agua. Eso para empezar, ¿no? Para empezar. Después, evidentemente, se pueden ver posibilidades en temas relacionados con la salud, biotecnología, algunos más, ¿no? Eso sin duda. Pero en eso se está trabajando en este momento en Andalucía. Hay un grupo de expertos, hay un grupo de 60 expertos trabajando en ese modelo para desarrollarlo. Está pilotado por la Agencia IDEA y por la Consejería en general por la Consejería de Innovación, la Secretaría General de Economía y por la Agencia IDEA y la Agencia del Conocimiento. Y estamos, bueno, pues algunos, evidentemente, el IAT está participando en ese grupo de expertos para la definición de ese modelo, ¿no? Muy bien, pues si os parece, muchas gracias. Si hubiera algún comentario más, tomando un café o un zumo lo comentamos. Y como decía antes, muchas gracias por asistir y cualquier tema específico que consideréis que tiene interés. Como veis, esto da recorrido no solo para contar cuentas anuales, sino para coger un caso concreto, explicarlo y que se entienda. Pues muchas gracias. Seguimos, nos tomamos ahí lo que